Buenas tardes a todos. Dentro de los actos del congreso, de este primer congreso denominado Simploqué sobre el estado actual de la interpretación de la filosofía y la literatura en España, hemos considerado oportuno dedicar una mesa redonda, como venimos haciendo en otros congresos, dedicar una mesa redonda a una categoría, un aspecto, una dimensión del pensamiento del filósofo español Gustavo Bueno. Y en esta ocasión, dada la naturaleza de este congreso, nos ha parecido oportuno dedicar una sesión a la cuestión de la educación científica y de la educación académica en la España actual, o la educación científica actual, la educación académica actual en la España de hoy. Ninguna de estas cuestiones, la de España, la de educación, la de académica y la de científica, es arbitraria, ni es casual ni azarosa. Nos parece muy importante poner de manifiesto esto y ofrecer públicamente una interpretación de estas cuestiones siempre desde la filosofía de Gustavo Bueno, de la filosofía del materialismo filosófico, porque nos parece uno de los sistemas de pensamiento más potentes y más solventes, construidos en España y en español, y a él nos atenemos en diferentes aspectos. En esta ocasión quiero agradecer muy especialmente la presencia de las personas que forman parte de esta mesa, que me acompañan en esta mesa, y que son, pues, Pedro Insúa, el presidente de Nódulo Materialista, que está a mi derecha, Atilana Guerrero, que está a nuestro lado, y José Sánchez Tortosa, que es una persona que también ha publicado. Los tres se dedican a la docencia, son profesores de filosofía, si no me equivoco, y además, bueno, han dedicado no solo su actividad profesional como docentes a ejercer la enseñanza de la filosofía en las instituciones públicas, sino que también son autores de diferentes libros y publicaciones relacionadas directamente con la filosofía, con el materialismo filosófico y con cuestiones constituyentes del ejercicio docente, del profesorado. Estas y otras cuestiones irán saliendo aquí a lo largo de esta mesa, y yo ya sin más les voy a ceder la palabra para que inicialmente expongan una serie de ideas y de argumentaciones sobre las cuales después iniciaremos, pues, un coloquio entre todos los asistentes. De manera que muchas gracias a los tres por vuestra presencia aquí y, en fin, os cedo la palabra en lugar a Pedro o a quien quiera. ¿Verdad? Gracias. Vamos a ser antiguos, como esta casa manda. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Es un honor de nuevo estar en la Sociedad Cervantina para hablar de esta cuestión, y desde el materialismo filosófico hay que decir que, como bien ha introducido Jesús Maestro, es un sistema que afortunadamente está dando mucho que hablar sobre estas cuestiones, porque hay que recordar que hace un par de semanas se celebró en el Centro Riojano unas jornadas sobre la educación organizadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, en las que, pues, Gustavo Bueno Sánchez y Joaquín Robles impartieron una conferencia desde el materialismo filosófico y trataron, pues, prácticamente un enunciado semejante: la educación en España, en este caso la educación científica, así como en Talavera de la Reina, José Chupozo Fajarnés, aquí presente, ha organizado las terceras jornadas de Nódulo Materialista, a las cuales invitó a Carlos Madrid, a Fernando López Lasso, también para hablar de estas cuestiones. Quiero decir que desde el materialismo filosófico ya este es el tercer lugar, por lo menos que yo lleve la cuenta. ¿Perdón? Carlos Madrid también presente. Carlos, perdón, ¿le he hecho también presente? Perdón, le estaba viendo y Carlos Madrid también presente. Y quiero decir que efectivamente, ¿no? hay que tener un sistema para hablar de determinadas cuestiones cuando hablamos de ideas. Y como la primera intervención es breve, pues digamos, desde el materialismo filosófico, para decir algo muy general, hay que decir, claro, que hay una idea de ciencia desde la cual hablamos de la educación científica. Tenemos que apelar a una idea de ciencia que, sobre todo para empezar a hablar, pues es una idea modulante, decimos nosotros, es decir, no es un concepto absorbente, una idea absorbente de ciencia, según la cual, pues, podríamos decir, hay una idea de ciencia única, podríamos decir la tesis universal, y la ciencia no se puede decir en singular, sino que hay muchas ciencias, y en ese sentido estamos obligados a decir la educación científica, es decir, de una pluralidad de ciencias en España, y que básicamente, pues, presentamos desde una teoría filosófica de la ciencia.
Según esta teoría, si me permiten un minuto más, según esta teoría, las ciencias tienen una función actual en nuestra sociedad, la sociedad del presente, que dicho también de una manera muy a brochazos, pues sería la propia construcción de la realidad. Pero claro, la realidad suena demasiado metafísico, pues digamos la realidad también plural. Cada ciencia acota un campo que llamamos categorías, y hay muchas categorías, tenemos tantas como ciencias, y en ese sentido creo que la plataforma desde la que tenemos que hablar es España, y no tanto la ciencia o las ciencias, porque puede suceder que parezca, o por lo menos esto es lo que a mí me da la impresión, o me suele dar la impresión cuando hablamos de la falta de apoyo de la ciencia en España, cuando se habla del I+D, de cómo el Estado no promociona la ciencia, se suele hablar de la ciencia en general, ligado a una idea de ciencia que nosotros tenemos fundamentalista, ¿no? Parece que es la verdad, hay que colaborar a la verdad, qué cosa más noble, ¿no? Como no se dedica más dinero a la verdad, y de alguna manera invertir la situación. Es precisamente fruto de la debilidad de España, por lo cual no tiene mucho sentido, o no parece tenerlo, el promover o el fomentar las ciencias, puesto que en la medida en que se trata de explorar, construir la realidad, pues España se entiende como una nación subordinada a otras, y en esa medida, pues probablemente los españoles, digo yo, desde esta ideología contra la cual habría que luchar, pues no tenemos a lo mejor un papel importante. Entonces no se trata de que en España haya científicos, o en todo caso se les forman para luego ir a Estados Unidos, o a donde realmente se fomente como es debido, se fomenten las ciencias, sino pues básicamente, si hacemos caso a nuestros políticos, pues es el inglés, el bilingüismo, que por cierto también se puede ver desde el punto de vista científico. Se estudia la sintaxis de una lengua, es la filología inglesa, y creo que podríamos hablar del fundamentalismo del inglés, ¿no? Parece que ahora mismo en la educación, pues básicamente lo que importa es que sea en inglés. Bueno, pues no, realmente yo creo que si tengo una tesis, que tampoco es que la tenga sobre este caso, pero de hecho no se trata tanto de fomentar las ciencias, en general, en abstracto, porque creemos que no tiene sentido, sino desde una plataforma política. Esta es España. Importa, en primer lugar, que sea en español, y por supuesto, pues cuantas más ciencias mejor. Así, para empezar a hablar. No sé. Pues me toca hablar a mí. Yo sí voy a presentar una tesis para romper el hielo, sin cortapisas, y para que se sepa por dónde van los tiros. Bueno, la tesis central que yo voy a plantear se apoya por lo menos en 3 patas. Voy a citar un texto de Platón, un texto de Spinoza, y la tercera pata es la metafísica presocrática de Gustavo Bueno, que quizá pueda sonar un poco extraño, que fuera el referente del cual yo tomé algunos elementos básicos para un intento de estudio de una teoría de la ciencia en general, pero creo que podré justificarlos en adelante. El texto de Platón que me gustaría citar dice así: dicho esto, me pasó por la cabeza poner en movimiento a algún otro de los mayores. Pero en ese momento, como aves de mal agüero, llegaron los pedagogos, el de Menéxeno y el de Lisis, con los hermanos de ellos, y les llamaban mandándolos ir a casa. Ya había caído la tarde, primero nosotros, y después los que nos rodeaban intentamos echarlos. Pero no nos hacían caso, sino que continuaban con su mal griego, cuasi bárbaro es el término que usa Platón, enojados y sin dejar de llamarnos. Nos parecían como si hubieran bebido un vaso de más en las fiestas de Hermes. No había pues nada que hacer. Vencidos, al fin, por ellos, disolvimos la reunión. Platón cita evidentemente la noción de pedagogo como el esclavo que traía y llevaba a los niños, pero muy significativamente, ya en este texto, en el Lisis, declara que los pedagogos terminan con la fiesta del pensamiento, con la fiesta del conocimiento, con la fiesta de la filosofía. La segunda referencia es Spinoza, la conocida primera proposición de la Ética Cuarta, donde dice que ninguna idea falsa desaparece ante la presencia de una idea verdadera en tanto que verdadera. Solo una idea falsa es barrida por una idea más fuerte o más potente. Este es un principio que todo el paradigma pedagógico que asola la educación, yo diría española, pero también europea, desde
el año 90 al menos en España, dejó en el olvido. No porque no se ejerza el poder, sino porque el poder ha quedado desplazado y se ha focalizado, lógicamente, en las oficinas de los departamentos de orientación, convertidos en verdaderos comisariados políticos, jerárquicamente implantados, con una superioridad administrativa y también, por supuesto, doctrinal, hasta terminológica, sobre los profesores, es decir, los depositarios de esos rudimentos humildes y modestos del conocimiento cuyo objetivo, en teoría, tiene la pretensión de ser transmitido, ¿no? Claro, el problema entonces me parece que no es ya estrictamente teórico, y desde un punto de vista materialista me parece que hay que afrontar el problema político del asunto. La tesis que yo arrojo casi como desafío a la audiencia es que el fundamento de toda enseñanza que merezca tal nombre debe ser filosófico, que el problema de que se enseñen o no se enseñen como asignaturas dentro del plan de estudios la filosofía o todas sus variantes es secundario, que realmente lo único que puede hacer potente un sistema filosófico que tenga como objetivo fomentar la formación lo más rigurosa posible desde el punto de vista intelectual y académico de los ciudadanos es una enseñanza gestionada, organizada, desde un punto de vista estrictamente filosófico, que por lo tanto nos salve de los reduccionismos a los que se ha visto abocada la escuela pública, reduccionismos principalmente psicologistas, pero también economicistas, cientificistas, etc. Bueno, pues me toca a mí a ver si consigo decir algo que sea pues más bello que el silencio, ¿no? Como decía Pitágoras. Entonces, bueno, yo quizás voy a, visto lo que se ha dicho en la mesa hasta ahora, pues dar, por hacer algo de profundidad histórica, digamos, a esto de educación científica en España, dar algunas referencias históricas, digamos, del asunto, ¿no? Bueno, pues, claro, a la hora de afrontar este tema, viene España, como sociedad política, pues arrastra el San Benito, vamos a decirlo así, de ser conjuntos disyuntos, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, educación científica, de hace ciencia en principio, y España, pues son dos realidades dioscúricas, ¿no? Es decir, dentro de la corriente pues que ha procedido de la Ilustración, famosa tesis de Mobiliers, ¿no? Pues ¿qué aportó España desde el punto de vista científico a la civilización? Pues nada, ¿no? Entonces, bueno, esta negación, ¿no? Pues como todo el mundo sabe más o menos, ¿no? Pues ha traído pues, un carácter controvertido a lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? Es una tesis controvertida, es decir, si hay algún tipo de asociación, de comunicación, digamos, entre la sociedad española, la sociedad política española y la ciencia en general, vamos a hablar así, institucionalizada de algún modo, sea universitaria, sea como fuere, pero la ciencia, si existe algún tipo de conexión, ¿no? Entonces, bueno, quizás resulte un tanto tedioso este asunto, ¿no? Claro, que esto es muy psicológico, ¿no? Es decir, tedioso, pero bueno, ya hay múltiples referencias de que pues, esa tesis es insostenible, ya no solamente hablando de Menéndez Pelayo y demás, que dio sus referencias y bien dadas en muchos puntos, ¿no? Pero desde que Masson de Mobiliers pues eso, arrojó ese San Benito, pues se ha estado constantemente intentando borrar ese San Benito, ¿no? Quitarnos ese San Benito de encima. Y la verdad es que históricamente pues, las pruebas son abundantísimas, ¿no? Es decir, si hablamos en términos históricos, pues claro, bueno, por dar una referencia así, pues el libro mismamente, López Piñero, de la ciencia en el siglo XVI en España, pues ahí da unas referencias enormes, ¿no? Abundantísimas acerca de esta conexión, esta realidad, esta conexión de estos dos conjuntos, vamos a hablar de estos términos, ¿no? Elementos en común, hay unión de conjuntos ahí, ¿no? Entonces no es la clase vacía, digamos, la relación entre España y las ciencias, ¿no?
ni mucho menos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en la obra de Mumford, Lewis Mumford, pues se podría coger esa obra y reafirmar la tesis famosa de Unamuno, ¿no? Que inventen ellos, pues solo aparece un invento. Una sola referencia de un invento español, de la lista que da el apéndice Lewis Mumford, Técnica y Civilización, me refiero a esa obra tan célebre, ¿no? Pues solo sitúa como autoría patentada, un invento patentado por un español, a un español, ¿no? No sé, 300 referencias que da, o, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo cuántas, pero muchas, ¿no? Entonces, digamos, España aparece ahí. Después circula por ahí no sé quién lo produjo, la verdad, es muy bonita, la tabla periódica de Mendeleev, en términos nacionales, ¿no? de los distintos elementos de quien los descubrió, ¿no? Y bueno, aparecen dos banderas españolas allí, que mira con orgullo, bueno, estaba ahí 10 países, una cosa así, ¿no? Y uno de ellos es España, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de referencias que ya no se pueden negar, ¿no? En este aspecto. Entonces, bueno, pero el hecho es que probablemente, si nosotros decimos así, en un foro más o menos tertulianesco, ¿no? Pues nada, voy a hablar de la educación científica en España, pues no tienes tema, ¿no? Y tal, así con gracia te podrán decir, ¿no? Y bueno, vamos, estas cosas se han oído, ¿no? Entonces, claro, la institucionalización de las ciencias en España, pues bueno, su historia es patente, ¿no? Y las conexiones así más o menos llamativas que podríamos establecer, ¿no? A partir de esas que he dado, pues el hecho del, por ejemplo, se ha dicho, ¿no? con verdad, pues que el copernicanismo, por ejemplo, pues de la Universidad de Salamanca, pues estudió, pues bueno, se contempló como posibilidad de estudio en la Universidad de Salamanca, en los estatutos, tenía la posibilidad de estudiar el copernicanismo, cuando en otras universidades no ocurría esto, estaba condenado, etc., ¿no? Entonces, digamos que los mitos acerca de, o la mitología negrolegendaria acerca de lo que es la relación entre España y educación científica sigue persistiendo. Esto es lo llamativo, ¿no? Es decir, a pesar de todas estas pruebas históricas que se pueden dar y muchas otras, bueno, yo he dado 4 retazos, pero bueno, que se pueden dar muchas referencias, no hablar de toda la cosmografía del siglo XVI, pues, desde la propia circunnavegación del globo y de la geodesia vinculada a ello, la cosmografía y la geodesia posterior, ¿no? Como los descubrimientos de Antonio de Ulloa y Jorge Juan, vinculados con Maupertuis y lo que es el paralelo, la medición del paralelo geodésico, etc. Todos estos descubrimientos, ¿no? y digamos, penetraciones por parte de la sociedad política española en el ámbito de las ciencias, ¿no? Pues además, bueno, y muchas otras, ¿no? Lo llamativo, y un poco lo que quiero llamar la atención, es la persistencia de la tesis contraria. Esto es esta losa que tenemos encima, realmente, es tremendo, ¿no? Es decir, y cómo es imposible prácticamente de socialmente diluirla. Este contraste tan fuerte entre, digamos, la historia académica y la historia de las ciencias, como esa tesis es inconsistente, pero vamos, a poco que te asomes, que salgas de lo que es la solapa del libro, ¿no? A poco que penetres en cierta literatura, bibliografía de estos asuntos, esa tesis es que se disuelve como la nada, y sin embargo, socialmente, cómo persiste como un bloque, vamos, de cemento armado, ¿no? sobre la sociedad española y que nos cae encima. Que nos cae a todos los niveles y que después se expresa políticamente en este autodesprecio que tenemos, que políticamente está pues poniendo en riesgo la propia Constitución de España, la propia persistencia de España. Es uno de los elementos quizás más persistentes, precisamente esto es la negación de la ciencia, la disociación de España con la ciencia. No hay ciencia moderna, no hay ilustración. Es una pesadez. Es decir, uno se asoma un libro de historia de España, en segundo de bachillerato, y entonces es constantemente lo mismo. Es decir, llega el medievo, no hubo feudalismo en España, no hubo, bueno, porque no hubo. Llega el renacimiento, no hubo renacimiento en España, llega el barroco sí. Y crisis permanentes. La crisis es permanente. Y bueno, cuando no estuvimos en crisis, es decir, ¿cómo es posible que hayamos conmensurado el mundo entero? ¿No? Es decir, que el lema de Felipe II, ¿no?
el mundo no es suficiente, ¿no? O sea, ya más expresivo, ¿no? El mundo orbis non sufficit, ¿no? Entonces, ¿y cómo es posible? ¿De dónde salió la energía? Eso uno no se lo explica, porque estuvimos en crisis permanente. Siglo XIX, pues nada, crisis. Es eso, y la historia económica de España es la historia de una crisis permanente. Entonces, no se explica, y además no se explica cómo brota de ahí pues esa literatura que todo el mundo celebra. Esa literatura que está cuajada con elementos científicos. Es decir, Quevedo, Cervantes, estos no estaban al margen de toda esa institucionalización de las ciencias en las universidades españolas y en otras sociedades institucionales. Es decir, no estaban al margen. Es decir, ni los conquistadores, naturalmente, que no estaban al margen de todos estos procesos. Por ejemplo, para hacer una referencia también, la labor ingenieril, etcétera, de desecamiento de la ciudad que llegó a ser la más grande del Imperio Español, probablemente, que es la Ciudad de México, del lago sobre el que estaba, esa cuenta La Fuente y algunos otros historiadores de la ciencia en España, de la ciencia de la Ilustración particularmente, la labor de desecación es una obra de ingeniería pues, brutal. Es decir, otra referencia, la primera sociedad política que vacuna a media humanidad, pues es la española, en la época de Carlos IV. Entonces, claro, ¿de dónde sale? Y esto estaba en crisis también, o sea, es por la crisis. No se entiende este contraste tan fuerte, no se entiende históricamente este contraste tan fuerte entre pues eso, la negación de la asociación de España y las ciencias y una tesis de una debilidad extraordinaria a la hora de afrontar los documentos y, sin embargo, su propagación extraordinaria a nivel social. Esto es un poco lo que quería llamar la atención, nada más. De momento. Muy bien, pues ahora podemos abrir un turno de intervenciones. Si alguien quiere intervenir, incluso yo ya por invitar a una reflexión, yo quisiera recordar una frase que Gustavo Bueno hizo pública recientemente, en la que decía que la educación no era tanto una cuestión de recursos cuanto una cuestión de contenidos. Eso lo dijo el profesor Gustavo Bueno hace relativamente poco. Entonces, en fin, a partir de ahí me gustaría, ¿no? Iván. Bueno, felicito la exposición tan brillante por su síntesis incluso, ¿no? Y un poco por apuntalar las tesis que acaba de exponer Pedro, que me ha venido ahora mismo a la cabeza esta conexión, y de hecho estando donde estamos, en el barrio de las Letras de Madrid. Bueno, para adelante mi particular homenaje. Un homenaje a yo prometo venir roto el próximo día. Jerónimo de Allanz es un ingeniero vinculado a la minería. A España pues se le echa en cara su codicia con respecto al metal, al oro en concreto, ¿no? Claro, pero ese oro hay que sacarlo, hay que procesarlo y hay que convertirlo como mínimo en lingotes para que tu usura vea salida, ¿no? Es una heroína, por supuesto. Pues Jerónimo de Allanz, dedicado a recopilar además, hizo una labor de documentación buscando los yacimientos romanos, porque ahí había otra conexión con la Hispania romana, de la que el Imperio Español es deudo en parte. Aparte de esa labor de documentación, él puso en práctica una serie de artilugios, vamos a llamarlo así. Algunos consideran que llegó a inventar una especie de máquina de vapor, Jerónimo de Allanz, para desecar las minas, porque el problema del trabajo en el subsuelo es la inundación, ¿no? Y entonces el propio Lope le hizo un escrito sobre Jerónimo de Allanz. Esto refuerza un poco las conexiones que ha hecho Pedro entre letras y ciencias, al menos en esa época. Dos cosas. Primero, lo que dice Gustavo Bueno me parece muy sabio. No es cuestión de dinero, porque digan lo que digan, en España se ha gastado dinero en educación, pero sin el menor sentido común. Desde la cantidad de liberados sindicales, cursos, cursillos que no sirven para nada, las famosas cajas rojas que llegaron a los institutos, ¿acordáis? Con la buena nueva de la reforma. Eso fueron millones. La cantidad de expertos, pedagogos, orientadores, psicólogos y psicópatas que han hecho los institutos, lo que se ha gastado, y no se gasta, claro que se gasta mal. Se podría hacer gastando menos y educar mejor. Y en lo que dices tú, para mí, una de las losas es que tiene la ciencia española es que uno de los abogados fue Menéndez Pelayo. Y a veces
siendo un erudito extraordinario como crítico literario, a veces las cosas que quería defender era el abrazo del oso, porque las razones que da, yo creo que existe una ciencia que hay que investigar, y me he pasado bastantes horas en los archivos muchos archivos de España revolviendo y se encuentran cosas curiosas, pero evidentemente no ha dado matemático de la talla ni Leibniz. Claro, la defensa que hace Menéndez Pelayo es tan desmesurada que, claro, provoca también la reacción contraria, y lo peor que tuvo la ciencia fue el abogado que tuvo. En parte sí, pero bueno, tampoco viene por qué dejarse llevar por ese tipo de cosas. No, pero claro, de una manera tan... un poco como que los que opinaban lo contrario no eran buenos patriotas. Claro, pues hay que medir las cosas y ponderarlas. Pero es un prejuicio, pero el prejuicio a veces viene de quien ha defendido lo contrario. Sí, no, estoy de acuerdo, pero que por muy exaltado que fuera en su patriotismo, rayando en el patrioterismo Menéndez Pelayo, si lo fue, pues eso no dice nada acerca de la tesis fundamental, es decir, que son problemas también de Pelayo. Pelayo te saca documentos y demás, ahí están, ¿no? Y la cuestión es, pues eso, si efectivamente la tesis contraria es tan desmesurada también que es que no hay manera de sostenerla, ¿no? Pero al margen, digamos, al margen de cuestiones ideológicas que es imposible estar, ¿no? Pero digamos, ciñéndonos a la tesis histórica, historia, y la historia tiene que ver con los documentos, no tanto ya con los testimonios o testimonial, que eso ya puede estar completamente tergiversado, torcido, pero con los documentos sí. Entonces es imposible, quiero decir que tú penetras en cualquier tipo de asunto más o menos particular respecto, por ejemplo, yo he estado trabajando sobre, en ello estoy, ¿no? Sobre pues, el tornaviaje de Urdaneta y toda la exploración de las Filipinas y utilizarla como plataforma para meterse en China, ¿no? Entonces, la cantidad de despliegue, digamos, categorial, en el sentido de cierre categorial, en el sentido de noseológico que la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno otorga a este asunto, es decir, el cierre categorial es una especie de mecanismo, por decirlo así, voy a hacer una caricatura, una especie de circuito que produce verdades, por decirlo de algún modo. Entonces, es decir, moviliza las ciencias pues, una serie de materiales, ¿no? Que por una serie de conexiones que se establecen entre esos materiales, pues se produce una forma, digamos, desde el punto de vista de la teoría categorial, se llama identidad sintética, para hacer una caricatura, insisto, que constituyen las verdades científicas. Pues, por ejemplo, pues, el darwinismo, por ir a un asunto también bastante controvertido, y en España mucho, ¿no? Pues de resultas de pues, los análisis por parte de Darwin de las técnicas de cría y domesticación de animales, cultivo de plantas, pues se establece una conexión entre las especies actuales y las especies ancestrales de estas especies actuales, que vincula las partes de estos organismos con, se establece una identidad, ¿no? Una identidad entre, pues, por ejemplo, pues, el fémur del mamífero actual con pues, el fémur del reptil del Jurásico, ¿no? Entonces, se establece una conexión. La tesis darwinista, las especies actuales surgen de especies anteriores. Entonces, la identidad genérica entre una cosa y otra se establece una identidad, es decir, a través de la filogenia. Entonces, esa identidad, la verdad del darwinismo está en que hay identidad, en que existen estas identidades, en que las morfologías se produce una semejanza, y esa semejanza se debe a que tienen ancestros comunes. Entonces, esa comunidad ancestral es una realidad. Entonces, eso es la verdad del darwinismo, y esas son las verdades de las ciencias, y así pues, y podremos hablar de otras, ¿no? Entonces, este tipo de identidad, digamos, que al principio parecían diversas, ¿no? La tesis contraria pues es que las especies surgen independientes unas de otras. Es la tesis contraria, se enfrenta a Darwin. Entonces, pues no, existen unas derivadas de otras porque los organismos actuales, sus partes, descienden de organismos anteriores. Entonces, este tipo de identidades, pues este tipo de verdades son las que arrojan las ciencias. Entonces,
para establecer tipo de conexión, ya solamente la propia ruta de ida desde Acapulco hasta Filipinas, la consistencia de esa ruta que dura 3 siglos y la vuelta, por la corriente del puro sigo que descubre el propio planeta, etc. Hay que desplegar tal cantidad de... Pues ya está Copérnico, ya. Estamos hablando del 1565, cuando tiene lugar esto, y entonces Copérnico publica en 1548 sus De Revolutionibus, publica su discípulo, Reticus, y entonces ya están conociendo los españoles, en 1565 ya lo tienen presente. Es decir, unos años después, 15 años después, ya están barajando las tablas de Copérnico, que es el que cita Urdaneta. Urdaneta las cartas que tiene, las manda al virrey a Velasco, al virrey de Nueva España, etc. El carteo que se tiene con las autoridades españolas del imperio, pues ahí está Copérnico metido ahí. O sea, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se ha negado. Entonces, Martín de Rada, que es uno de los, digamos, el que tiene detrás Urdaneta, es un tal Martín de Rada, que es un agustino y tal. Este hombre pues, inventa un mecanismo allí para establecer la medida entre el meridiano de Toledo y el meridiano que pasa por Cebú, tal. Y entonces, pues, todo esto estaba hasta hace 10 años, que empezaron la Universidad de Pompeu Fabra a quitar, a revolver todos esos documentos, en los que aparece esto, pues está completamente fuera. Entonces, claro, no hay ningún científico importante. Es que la propia historia está por hacer, en buena medida. Entonces, claro, desde el punto de vista histórico, pues se ha mantenido una perspectiva, vamos a decirlo así, bajo el yugo germánico de la historia de las propias ciencias, con la idea del genio y demás. Entonces, claro, eso también es muy perjudicial. Es decir, la tesis de Menéndez Pelayo puede resultar todo lo ideológica que se quiera desde algunos puntos de vista, pero el no hacer productos aislados a los científicos, como existe cierta tendencia por el dominio del mentalismo, de una serie de procesos metafísicos a la hora de abordar estas cuestiones, ¿no? El genio allí, la manzana que se cae, tal, como si estuviera ahí. Entonces, cuando tienen detrás pues, una institucionalización de la que todos participan, ¿no? Pues me parece excesivo. Es decir, es que en España no ha habido un Galileo y un Newton, bueno, pero digamos, hay debajo de esa punta del iceberg, digamos, pues el bloque que está debajo, pues ahí hemos participado con muchas otras opciones, ¿no? Una pequeña observación muy rápida a propósito de Pelayo es que debemos ser muy cautos en distinguir entre la obra y el sujeto que la realiza. El sujeto de Pelayo es un sujeto fuertísimamente antipático, en todos los sentidos. La obra es sencillamente asombrosa. Una persona que muere de tan joven, por lo menos, haya podido empezar una obra de esas dimensiones. Naturalmente que la obra traduce buena parte de las representaciones de la realidad y del conjunto de prejuicios, incluso de dominios personales de Menéndez Pelayo. Pero eso es completamente secundario, porque la obra lo que esencialmente hace es rescatar todo un corpus que de no haber existido ese trabajo de Menéndez Pelayo se hubiera perdido definitivamente. Y cuando uno lee los heterodoxos, ¿qué es lo que encuentras? Con que Menéndez Pelayo está continuamente infamando a cada uno de los sujetos a los que cita, poco menos que mentándoles a su madre. Eso sí, reproduciendo literalmente lo que dicen, falsificando muy poco de lo que dicen, porque se distingue muy bien lo que es la valoración de Menéndez Pelayo de lo que es el texto, y citando pasajes de una longitud completamente inusual, de tipos completamente desconocidos, que, insisto, en su mayor parte hoy ni siquiera conoceríamos por su nombre. Cuando hace 30 años a mí se me ocurre la idea de hacer una edición crítica del Exemplar Humanae Vitae de Miguel da Costa, es sencillamente porque teniendo 17 o 18 años yo me había encontrado con Miguel da Costa en los heterodoxos, al cual Miguel da Costa, por supuesto, considera el colmo de la abominación, ese mal bicho judío, ateo y que además encima se suicida, pero que, oye, con todas las valoraciones de don Marcelino, en
ortodoxos, que has podido encontrar desde don Marcelino hasta los años 80 del siglo XX, la única recopilación de textos importantes de la costa. Es que hay como 7 u 8 páginas del ejemplo humano reproducidas y bastante bien traducidas, pero además por Menéndez Pelayo, con escasísima distorsión. Con escasísimas distorsiones. Y eso pasa, por ejemplo, con todos los capítulos que dedica a los médicos judíos. Los médicos judíos españoles en el 16 son probablemente el límite absoluto del materialismo en la Europa de ese tipo. Cosa muy divertida, porque al mismo tiempo, en muy buena parte, los más importantes de ellos y los más materialistas son miembros del Colegio de Teólogos de Santa María, lo cual posibilita precisamente encontrarnos ante un mundo en el que, si quieres, la vertiente materialista del médico, que es una vieja tradición desde el medioevo, se articula al mismo tiempo un poco con el plano de la teología, aunque sea para enmascarar. Pero todo esto, una y otra vez, hasta los personajes más extraños de encontrar, hasta los personajes de los cuales no hay edición sino tan solo manuscritos, la inmensidad de trabajo de Menéndez Pelayo, de recopilar todo eso y de salvarlo del olvido. Mira, es exactamente igual que diga que Juan de Prado es un hijo de la gran puta, pero es exactamente igual. El hecho es que, gracias a las páginas que le dedica, primero, tenemos una idea bastante clara de lo que Juan de Prado dice, y segundo, sabemos que esos textos existen y por lo tanto debemos buscarlos. Así como en lo personal me parece la cosa más antipática del universo, Dios que obra, Dios que obra, incluso cuando estafa. ¿A ti te parece normal que a Menéndez Pelayo se le ocurra el curioso chiste de inventarse una falsificación de Miguel David Leví de Barrios, lanzarla a través de una revista y conseguir que la falsificación le cuele hasta a Fontunin-Borkowski, es decir, el máximo erudito en el pensamiento judío del 17 de final del siglo? Es una cosa fantástica. Es que la carta de Miguel Leví de Barrios es recogida por Fontunin-Borkowski como un documento histórico. Y ya sabemos perfectamente cuál fue todo esto. Pero quiero decir, incluso el tipo más odioso merece el absoluto respeto si además de ser un tipo odioso es un sabio. Y es el caso. Sí, no, vamos a ver. Es cierto, yo, sobre todo los compendios científicos españoles, yo lo he manejado mucho, vamos, pero por ejemplo en matemáticas es que distorsiona la realidad. Dice, Pedro Núñez refutó, una frase casi refutó victoriosamente los errores de Tartaglia. Y el dato que Pedro Núñez lo dice con cuidado y a Tartaglia lo malentiende. Es un gran libro, ¿verdad? Pero pone un apéndice sobre los jardines de Tartaglia y no lo entiende. No lo entiende. O sea, no refutó gloriosamente sus errores, sino que lo malentendía. O sea que son casi. No, pero luego hubo nosotros fulanito, Pedro Silicio, que enriqueció la geometría con numerosos teoremas. Yo tengo muchos libros de geometría clásica y ese nombre no lo he encontrado realmente. O sea, que por lo menos en cuestión de matemáticas, que no era competente, inventa. Y claro, un poco de había matemática en España, hombre, si el que lo quiere defender es que está hablando de lo que no sabe, que casi inventando, está haciendo un poco flaco favor para destruir el juicio. Para mí me parece admirable, y es por la erudición y la sabiduría tengo un enorme respeto, y además trabajo mucho, y luego con el libro de la Celestina, la crítica literaria que hace, me parece espléndida. Pero cuando quiere defender luego la matemática, yo creo que la caga. Pero si quieres enseñar la dimensión bárbara, la defensa o el ataque es secundario. Lo que es espectacular es, si quieres, el listado, es el archivo. Es que tenemos un archivo que de otro modo, por lo menos en el campo en el que yo trabajo, hay una serie de autores que hubieran quedado olvidados, perdidos en el polvo del tiempo. Si no eres ahí, tiene la ventaja, además, que yo sinceramente no sé de dónde salió tiempo para hacer eso. O sea, que tiene la ventaja, además, conociendo la coloquialmente Pelayo, puedes intentar ver cuando lo critica. Claro, casi nunca falla. Porque este matemático, portugués, ¿cómo se llama? Sánchez. No, Atanasio, no, este bueno.
tengo una punta en la memoria que se lo pone que tuvo problemas con la Inquisición, lo critican mucho y parece un personaje extraordinario, ¿no? Gracias a Méndez, claro, sabemos que Eso se da por supuesto. Una intervención aquí de Carlos. ¿Podemos hablar alto para que la cámara coja bien la voz? O sea, yo insistiría que, bueno, que para apuntar un poco más la tesis de que España y la ciencia, la educación en España y la ciencia, pues no son conjuntos disjuntos, pues insistir, bueno, que quizás a día de hoy, sobre todo cuando a partir de la caída del muro, la filosofía de la ciencia ha pegado un giro de 180 grados, quiero decir, todo el teoreticismo positivista que está en boom ha ido cambiando. La corriente anglosajona, lo hemos mencionado muchas veces, pues la posición del nuevo experimentalismo, o desde nuestras coordenadas la propia teoría del cierre categorial, aunque esa ya venía de antes, cambian un poco la visión de las ciencias cuando, sobre todo desde Norteamérica, es curioso, es decir, por dar un poco la otra visión, ¿no? Desde el otro lado del charco, que no parezca que es una especie de autores patrios los que no se reivindican, pues hay un montón de autores que van sobre todo estudiando lo que ellos llaman la primera revolución científica y la anclan en la España del 16, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que se han estudiado, pues cómo los pilotos ingleses venían a la Casa de la Contratación, incluso los autores ingleses dicen, y sobre todo norteamericanos, dicen que el primer centro científico moderno es la Casa de la Contratación. Y donde se ha estudiado muy bien cómo funcionaba la Casa de la Contratación, cómo funcionaban los viajeros españoles que tenían que devolver una serie de informes que algún historiador sostiene que son el germen de los famosos informes que luego enviarían en la Academia de Ciencias londinense, la que luego ha sido modelo pues para Berlín posteriormente y para la francesa, etc. Y luego simplemente, por un último detalle que es muy interesante, es cómo el libro de Francis Bacon, Instauratio Magna, que es donde él profetiza el advenimiento de la nueva ciencia, el frontispicio, son 2 columnas y un barco que navega más allá, que es curiosamente las columnas de Hércules, y que él lo toma, parece ser, esa es la tesis que sostiene, bueno, en España la sostiene Juan Pimentel, que es un historiador del CSIC, pues curiosamente él lo toma de una obra publicada poco antes y traducida al inglés, que es el Regimiento de Navegación del padre García de Céspedes. El padre García de Céspedes, copernicano, había reformado las tablas de Copérnico para los marineros de la Casa de la Contratación, usando, bueno, desde un punto de vista hipotético, el sistema copernicano. Y como portada de su libro es precisamente eso, las columnas de Hércules y el barco navegando más allá, que si se compara con el de Bacon, se ve prácticamente que hay una conexión, ¿no? Y simplemente apuntar que a mi juicio me parece que, bueno, que es cierto que España no tiene un Galileo o un Newton, ¿no? Pero claro, ahí nunca sabemos hasta qué punto no estamos siendo presos de esa concepción de una historia a base de genios, ¿no? De una cierta como de puntos, ¿no? Bueno, pero claro, la conexión también con Galileo es, por ejemplo, la famosa, que aquí en España lo estudiaron 2 matemáticos de la Complutense, Ignacio Sols y otro, pues la conexión con la física de Domingo de Soto. Como el famoso movimiento disforme que en Salamanca, creo recordar, que enseña Soto, pues acaba parece ser que a través de dominicos que van a Trento, al concilio de Trento, esos libros llegan a poder ser leídos por Galileo. Entonces, quiero decir que si es cierto que las figuras son las que son, pero como apuntalando esa imagen del iceberg, ¿no? Quizás por debajo pues sí que hay esos puntos de la ciencia española. Sobre todo, claro, porque si la ciencia española la dejamos ya de ver a ese nivel teoreticista, puramente teórico, de los teoremas formales, pues claro, nos empiezan a aparecer un montón de figuras, sobre todo ligadas a la historia natural, que es precisamente quizás la gran aportación española en América, ¿no? Es como si dijéramos completar las clasificaciones del INE. Una intervención de José Luis y otra intervención de Iván Vélez. Cuando se estudia el geómetra Galileo siempre se hace mención de los newtonianos de la escuela de los de Oxford, sin embargo, pues puede ser que venga de Soto, el cálculo, ¿no? El cálculo de los calculadores. Y de Soto era confesor de Carlos V, de Felipe II. Pero era un cura, ¿no? Que tampoco salía mucho del viaje, ¿no?
Domingo Soto es coetáneo a Pero fue profesor de Carlos V. Va a responder la mesa. Bueno, quería decir una cosilla por echarle un cable a Marcelino. si es que merece la pena, no sé. Yo creo que lo que nombraba Pedro, vamos, este peso, esta losa que tenemos neuro-legendaria, yo creo que también lleva a cierto desprestigio de figuras como la de Marcelino Méndez Pelayo, ¿no? Yo no he estudiado la obra de Marcelino Méndez Pelayo, pero sí la de algún, bueno, en concreto, un amigo suyo, ¿no? Que era como él, cura de Levita, les llamaban, era un grupo de, pues se parece un poco a lo que son los del Opus ahora, ¿no? Por así decirlo, que son laicos y son casi como sacerdotes. El movimiento de los neocatólicos de finales del 19, ¿no? Marcelino Méndez Pelayo era un neocatólico y creo que vamos, que el desprestigio y el olvido de Marcelino Méndez Pelayo puede ser un prejuicio muy grande, ¿no? Puede ser un prejuicio muy grande. Que yo creo que la Iglesia lo ha hecho mejor que los españoles, ¿no? Porque los católicos hicieron el Concilio Vaticano II y entonces se adaptaron a los críticos, pero los españoles no hemos sabido hacer nuestro Concilio Vaticano II. Hemos salido de la leyenda negra. No sé. Podría poner como titular de... Oh, en fin, sí, es una buena idea. Sí, yo quería decir también que el materialismo filosófico establece, bueno, realmente no es el materialismo filosófico, es el propio español, pero bueno, digamos que en el libro ¿Qué es la ciencia?, Gustavo Bueno ofrece 4 acepciones de la idea de ciencia en español, ¿no? Entonces, la primera acepción es la ciencia en el sentido de la técnica. Se puede decir que tiene cierto orden temporal, ¿no? La ciencia se identifica con la técnica. La segunda acepción es la ciencia en el sentido aristotélico, proposiciones derivadas de principios, a partir de la geometría, pero lo que introduce la tercera acepción con la revolución científica es que se rompe el monopolio de la matemática. Y por último, la cuarta acepción, que sería también temporalmente lo que sucede desde el siglo XIX, pues es la introducción de las ciencias humanas, es decir, esa extensión de la tercera acepción de ciencia moderna, en el sentido de la física y la química, a otros campos en los que, entonces esta es su situación, diríamos, dudosa como ciencia, campos en los que la neutralización de las operaciones, que por cierto la intervención de Gabriel Albiac ha ido a eso, o sea, una cosa es el sujeto, Marcelino Menéndez Pelayo, y otra cosa es su obra. En la medida en que sea verdadera es porque se neutraliza el sujeto, es la idea de verdad, en cuanto que tú construyes una verdad, es válida al margen de quién la haya construido. Entonces, nos olvidamos, y es muy importante, yo creo que si hablamos de las ciencias hoy, tenemos que romper ese monopolio, ya no de la antigüedad de las matemáticas, por el monopolio de la física y la química, porque muchas veces estamos hablando de ciencias en el sentido de las ciencias naturales y cuidado, a mí se me siguen abriendo las carnes cada vez que las evaluaciones hablamos de bachillerato de ciencias y bachillerato de letras, y precisamente Albiac, de nuevo me refiero a él, hablaba de textos. O sea, los textos son términos de un campo, el campo de la filología, de la historia, y son términos científicos exactamente igual que los de Mendeleev. Es decir, que esa tradición de Uriel da Costa, ¿no? Supone, como tal término, vamos a suponer que fuera un término complejo el texto de Uriel da Costa, una identidad con otros textos en cuanto que se elaboran en función de esas ideas y se puede perseguir lo que un judío escribe, su repercusión a lo largo de los siglos. Entonces, establecer la identidad, ¿no?, de esas ideas a lo largo de la historia, eso es el propio trabajo de la historia. Entonces, despreciamos o creemos que no son ciencias la historia, la filología, la geografía, y resulta que hoy en día, pues bachillerato de humanidades, latín y griego. No, latín y griego, perdón, o sea, son 2 ciencias tan necesarias en el cultivo de un país que se quiera universal. Es decir, y esto es lo que yo quería plantear, ¿no? ¿Está dispuesta España a perder la tradición de filólogos latinistas, helenistas, que ha tenido desde su condición, desde que fue el Imperio Español, bueno, desde antes, desde el siglo XIII hasta hoy? O sea, ¿estamos dispuestos a que la Ilíada nos la cuenten en inglés? Sí. Pues yo he tenido la suerte, se puede decir, de tener un compañero en el Instituto de Humanes de griego,
que estaba traduciendo la Ilíada, Óscar Martínez. Vamos, que si lo escucha, pues tuve el honor de ver cómo alguien estaba traduciendo la Ilíada en un español del siglo XXI. Entonces, muchas veces pensamos que la Ilíada está traducida. ¿Y quién la tradujo? No, pues un filólogo del siglo XX. No, es que hay que retraducirla, porque la Ilíada la tienen que seguir leyendo, y es que hay que seguirla leyendo, porque tú no puedes dejar que eso, o las obras clásicas, en este sentido, de los griegos, de los romanos, etcétera, se considera ya esta tradición. No, es que la historia continúa. Entonces, la historia es una ciencia, la filología griega es una ciencia, la filología latina es una ciencia. Entonces, claro, como son las humanidades, desde este fundamentalismo científico de la matemática o de las ciencias naturales, que parece que, pues eso, como no hay matemáticos, pues hay tradiciones, precisamente los médicos, porque dicen, bueno, España es el primer país en trasplantes. Es como lo que decía Pedro, ¿no? ¿Y eso? ¿Cómo puede ser eso? Pues una tradición médica secular, que vienen aquí a ver cómo lo hacemos. Es decir, cuando esto es constante, o sea, las noticias de medicina de casos de vanguardia en trasplantes, en operaciones extrañas, en tal, la Universidad de Málaga, o en el Hospital de Málaga, el Hospital de Valencia, un médico ahí en el Hospital de Valencia que resulta que hace una operación, que vienen a ver aquí todos los médicos de Europa. ¿Y eso por qué? Entonces también tenemos nuestras propias tradiciones, que habría que ver que, bueno, los médicos, pues, junto a los matemáticos o los filólogos, ¿no? Es muy cierto eso que dices en la historia de la medicina, porque es algo que ves desde Juan de Huarte, cuando cuenta la historia tan graciosa de él, rey de Francia, que le pide a su colega español que haga el favor de mandarle un médico judío español, porque son los únicos que se piensan. Aquí los de la corte aquí se lo toman a broma, mándale a este que tenemos aquí a mano, y el tío, según llega, le hace un examen de Talmud para comprobar. Y como no sabe Talmud, y el otro va confesando, no, si yo soy un buen cristiano, así con marches, porque no quiero saber. Un viaje a Turquía, atribuido a Villalón también hacen esta pero referencia. desde eso hasta que el gran salto de las técnicas quirúrgicas en la edad moderna es la Gran Guerra, es la Guerra del 14. El modo de tratar las cicatrices que derivaban de las amputaciones en la Guerra del 14 se desarrolla a partir de la técnica de amputación que venía tipificada desde la España del 16-17, modificando completamente la concepción respecto de la cicatriz abierta o la cicatriz cerrada. Es un fenómeno bastante interesante. Evidentemente España no ha participado en la Gran Guerra, no hay médicos españoles, pero sin embargo es la técnica quirúrgica tradicionalmente utilizada en España la que acaba imponiéndose en las trincheras. Yo diría que con respecto al fundamentalismo científico que se ve en estas cuestiones, de algún modo marca un poco, en función de las características históricas de cada momento, digamos, la tendencia de los reduccionismos que se viven en la enseñanza, ¿no? Por mucho que haya movimientos, digamos, dialécticos o conflictivos, incluso que convivan, ¿no?, distintas tendencias o corrientes, las dos más fuertes que yo percibo en la enseñanza actual, digamos, en lo que considero una especie de paradigma que lo empapa todo, ¿no?, y que infecta hasta la terminología oficial, que impide realmente, prácticamente, hablar. Es un código común con un psicopedagogo que utiliza una jerga completamente cerrada, iniciática, en clave, a la que algunos, con la mínima resistencia que nos queda, pues nos negamos a reproducir, ¿no? Entonces, esos dos reduccionismos que yo veo, entre otros, pero los más potentes me parece a mí, es el psicologista, pero también el neurológico. Cada vez más estudios que aplican los conocimientos de la neurología y de la neurociencia a la enseñanza, pero en buena medida yo los que he podido consultar he visto que acaban desembocando en ese reduccionismo, como si cualquier aprendizaje, descontando de los aspectos que son claves, que son las operaciones y las instituciones, lo reducen a meros procesos neurológicos, cuando me parece evidente que, y a mí es verdad que la pista para ahondar en esa vía me la dio Gustavo Bueno en la metafísica presocrática, curiosamente, es sencillamente el teorema de Pitágoras no puede reducirse a un proceso neurológico. Como
muchos otros, ¿no? Me venía a la cabeza la agresión ayer al presidente del gobierno, que lógicamente, que es, sí, es más gallego, ¿no? En un entramado de relaciones e instituciones y condiciones diferentes, pues, quiero decir, un combate de boxeo, ese mismo acto físico tiene un significado completamente distinto. Esto parece que se tiende a olvidar en las instituciones de enseñanza porque se reduce todo. Digo, a procesos neurológicos, más bien lo que nosotros vivimos en los institutos, en las escuelas, es el reduccionismo puramente psicológico, que viene a ser, yo creo, viene a ser en cierta medida una especie de abaratamiento de la enseñanza basada en fundamentos teológicos, salvíficos, que todavía se rastrean en el celebrado todavía en la prensa actual Giner de los Ríos como si fuéramos otra vez modernos. Y ese reduccionismo psicologista da pie mucho, da mucho pie, ¿no?, a la tesis de la genialidad, digamos, como iluminación y como dinámica de las ciencias, ¿no?, de los procesos de la historia de las ciencias, ¿no? Entonces, yo creo que es, efectivamente, es decir, claro, en cuanto que tú empiezas a resituar, a empezar, hay conceptos que se dan por buenos y que, por ejemplo, el de revolución científica, es una revolución que dura 200 años, ¿no?, de 1548 hasta 1687, el principio de Newton, y de menuda revolución, que dura 200 años. Claro, el concepto de revolución que se toma de la astronomía, del propio revolucionismo, ¿no? Pero claro, después, su aplicación política, las revoluciones suelen ser procesos más cortos, en líneas generales, ¿no? Precisamente. Entonces, hablar de revolución científica y que España queda al margen, pues, claro, lo primero que hay que poner en cuestión es, bueno, eso de revolución, o sea, y además científica, bueno, estaríamos hablando de una serie de transformaciones en la física. También se le da un alcance, ¿no?, de la ciencia, como si el canon de la ciencia fuese la física, ¿no?, en ese punto, ¿no?, en el 16-17, cuando pues, no es así, ¿no? Es decir, que las matemáticas pues, es otra el asunto, precisamente una de las tesis del cierre categorial está vinculado, ¿no?, esta mesa, ¿no?, con el materialismo en este punto, ¿no?, es la inconmensurabilidad de las ciencias, ¿no? Es decir, que tienen su historia, su propia dinámica, alimentada por esa propia inconmensurabilidad, de la multirreductibilidad de unas ciencias a otras, ¿no? Y además, digamos, como postulado, es imposible la reducción de unas a otras. Entonces, esta tesis de la inconmensurabilidad, pues claro, a empezar, habría que por lo menos, desde esa tesis y otras afines, efectivamente voy a decir, que no es el materialismo filosófico, tampoco ha monopolizado la idea de ciencia y desde otras doctrinas también se pueden llegar a ideas semejantes, ¿no? Es decir, por lo menos ponernos en cautela con la idea de revolución científica y revolución inspirada por genios, ¿no?, que pues no sabe cuál es su alimento, esta es la cuestión, de dónde sale esa genialidad. Es la propia idea oscura de genio es la que lejos de iluminar la propia dinámica de las ciencias, lo que hace es oscurecerlas y meter a España adentro. No hubo genios, no hubo genios. En España no hubo genios porque es una sociedad en crisis permanente, sin educación, sin, en fin, lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pero hubo pedagogos. Hay un texto, si me permite citarlo, que es una curiosidad que yo encontré casi por casualidad, precisamente leyendo a pedagogos franquistas, particularmente Adolfo Maello, en un texto genial, que dice, está hablando por supuesto de los fundamentos de la educación del régimen. Esto equivale a decir que la educación popular, nacional, que incumbe como tarea primordialmente revolucionaria a la minoría profética, es algo muy distinto del viejo enseñar lecciones. Estamos hablando del texto de los años 40, ¿eh? Sin duda tendrá un aspecto puramente pedagógico a la anterior usanza escolar institucional, pero sobre que aún en ese mismo campo está obligada a realizar mudanzas metodológicas sustanciales, pondrá el acento de su intervención en la necesidad de dar nacimiento mediante un sistema de múltiples actuaciones orgánicamente trabadas a un clima espiritual propicio a la conversión de los alumnos. Esto es de jerga pedagógica, por supuesto, con los clichés, ¿no?, los vicios de la jerga. Bueno, pues este señor cita, elogiándolo vivamente, a Ernest Krieg, que era pedagogo de referencia del nacionalsocialismo alemán, y critica duramente a un filólogo, Julián Rivera, filólogo de lenguas árabes, que escribe un libro genial, que se titula La superstición pedagógica. Lo publica en 1910 y
su tesis central es... Porque claro, aquí el asunto tiene que ver en buena medida con el estatuto nosiológico de la pedagogía. Claro. La pedagogía, dice, ha venido a ser la superstición científica de los pueblos más civilizados. Y tiene algunos hallazgos, pero solo selecciono uno por no aburrirles. Siguiendo por vía deductiva todas las afirmaciones, han llegado a proponer que se enseñen los sentimientos. Disparate tan grande como el de aquel que propusiera enseñar a sentir las picaduras de una misma. Enseñar sentimientos es la gran vaciedad a que conduce el mirar la educación exclusivamente por el lado de la enseñanza, dice él, en todo ese texto, que por cierto es inencontrable, o sea, yo solo encontré un ejemplar en la Nacional. En ese texto él viene a confrontar la figura del pedagogo con el verdadero maestro. El maestro no enseña, sino que ejerce su profesión y así es como el alumno aprende. Está apuntando ya de manera muy rudimentaria, si queréis, digamos el formalismo, claro, el vaciado de la pedagogía que se enreda en bucles como el de enseñar a enseñar y que precisamente tiene que ver en el aspecto administrativo y fuertemente político que yo mencionaba antes, de que están jerárquicamente por encima de los profesores, ellos sí, en teoría, conocedores de alguna de esas disciplinas teóricas o académicas que más o menos modestamente intentan transmitir a unos alumnos que, por supuesto, por otros motivos, están completamente desconectados de las vías que hacen posible el conocimiento, porque desde luego que es muy bonito que se traduzca la Odisea hoy día, pero nadie la va a leer. Desde luego que es muy bonito todavía, en fin, pensemos que hay mitos que conviene destruir, pero lamento ser un poco más escéptico. Quiero decir que desde un punto de vista estrictamente materialismo, yo creo que el trabajo que habría que hacer es investigar por qué procesos, digamos, causales se ha llegado a este momento en el cual realmente la enseñanza pública desde hace ya unas décadas, pues, bueno, cumplió un papel de mera asistencia, incluso de control cívico. Pero llevan casi media hora. Dos datos muy rápidos. Uno, que seguiría la senda abierta por Albiac con los médicos y que la une con esta conexión que teníamos entre hombres de letras y de ciencias, viendo esa ciencia médica en España con esa larga tradición. Es el texto de Quevedo, Visita y anatomía de la cabeza del cardenal Richelieu. Quien entra a la cabeza de ese enemigo de España es precisamente un médico en fichaje, que sería Andrés Vesalio, famosísimo, eso por un lado. Y luego, en relación a esta idea que está saliendo todo el rato de negación del genio, que me imagino que la negación del genio vendrá por oponerle las instituciones, probablemente en gran medida, pues no olvidemos que en relación con el método científico o los rudimentos de este, ya en época de los Reyes Católicos se establecen los privilegios para todos aquellos inventos que tenían que probar su eficacia de algún modo. Y luego, por último, para avivar más estos enfrentamientos, estos mitos tan comunes, el propio Urdaneta nos pone ante otro de estos mitos que gravitan en España sobre la ideología dominante, ¿no? Que es la separación entre ciencia y religión. Urdaneta era un hombre con faldas, era un clérigo, ¿verdad? No, nada, yo luego lo comento, sí. Tengo una teoría sobre por qué la pedagogía... Bueno, primero, la estupidez no es un producto de la modernidad. La estupidez siempre se engancha a cualquier jerga que parezca muy profunda aunque no diga nada. Por ejemplo, ahora todos los imbéciles del mundo han dicho ya los contenidos no hacen falta porque están en Internet. Con lo cual, como tengo Internet, ya soy un hombre culto. Eso se debió decir también cuando en la enciclopedia. Se debió decir porque D'Alembert sale al paso en el prólogo. Dice, al final del prólogo dice, ojo, que es la memoria y la historia y la erudición siguen siendo importantes. Él no era erudito ni historiador, era matemático y filósofo, pero llama la atención que la enciclopedia es útil, pero no como no eres un sabio por ser la enciclopedia. Paulo Gelio, en las noches áticas, ya lo dice de los platónicos. O sea, que solo van a... Los imbéciles del siglo XVIII eran muy parecidos a los de ahora. El por qué hay gente, incluso profesores, que se enganchan en esta jerga, yo tengo una teoría. El problema es que un buen profesor de ahora, pues explica despacio, aclara las dudas, trata con cortesía, exige cortesía, hace lo mismo que un profesor de hace 500 años. En cambio, un médico no. Por eso el premio Nobel de Medicina no es el premio Nobel de profesor de instituto. El buen profesor. Y a todos nos gusta ser originales. Y el profesor que es estudioso trabaja en su materia, pero
muchos que en su materia no harían nada, se enganchan al carro de la pedagogía y entonces se sienten importantes. Pues no, es, por muy buen profesor que sea, pues el único premio es vivir en la memoria de tus alumnos, pero vas a hacer lo mismo, nada original, el profesor, un buen profesor en las escuelas que te dicen. En lugar de manuscritos manejas hechos impresos. Y como eso es muy frustrante, se inventan teorías delirantes sobre la enseñanza, donde creo que la novedad es imposible. Y ahí que digamos que el pedagogo es el que enseña lo que no sabe, ¿no? ¿Sí? Nada, yo simplemente asentir con todas las apreciaciones que aquí estáis lanzando, pues no lo niego, que sois todos estupendos. Hace poco ha habido un congreso en Doha que me imagino que ya lo sabéis porque fue la mujer del presidente Obama, por la que lo inauguró, y allí se dijo algo fabuloso: esta perla que estás haciendo herida y además abriendo camino con respecto al trabajo de los pedagogos, que bueno, nosotros los llamamos pedagogos. Hay buenos pedagogos, pero realmente dicen mucha pedagoguería. De verdad, lo digo muy en serio, perdón por no quiero ofender a nadie, pero es que se dice, lo digo por lo que voy a comentar ahora, ¿no? En Doha se ha dicho que el profesor tiene que ser un maestro de almas. Se ha dicho. Es decir, que tiene una gran función salvífica en la sociedad con respecto al alumno para decirle cómo tiene que comportarse. Yo no tengo que decir cómo tiene que comportarse porque creo que esto es un trabajo que tiene que venir hecho de casa. Ni tengo que decirle lo que tiene que pensar, yo le tengo que ofrecer una buena clase con unos buenos contenidos e intentar que los asimile. Es más, incluso si no le gusta, que me los contradiga, pero racionalmente, es decir, darle el utillaje para que pueda pensar, no que yo le controle. Lo que he dicho yo esta mañana, que estamos siempre traspasando las barreras de pensar para sí, para ponernos en el lugar de los demás y hacernos pensar como nosotros queremos, ¿no? Dicho lo cual, tú le hablabas de la emocionalización y cómo son el motor de lo irracional. Yo creo que es que en España, y no solo en España, fuera de España, estamos asistiendo a un movimiento irracionalista que en este momento lo cristalizan los pedagogos, hasta el límite de que en determinados centros, no voy a decir cuál porque es que me da vergüenza, en determinados centros van a comprar, ya están comprando ositos de peluche. Cierto, ositos de peluche, porque como no saben cómo canalizar la agresividad a todo esto, el otro día una compañera mía lo cogió un mico de 12 años, la tiró, etcétera, etcétera. Bueno, barbaridades de estas que se están viviendo, pero no se repiten porque, claro, están creciendo, también hay miedo, hay acoso y te acostumbras hasta vivir lo invivible. Entonces, un pedagogo de primaria y un pedagogo de secundaria están dando un curso de neuropedagogía, no se está hablando para nada de bioquímica, sinapsis, modificación de conducta, no se está hablando nada de eso, pero entonces han llegado a la conclusión de que había que entrar en clase con un osito de peluche y un huevo. Es verdad, es que esto es traumático, pero es que esto es verdad, por eso he dicho pedagogos. ¿Y qué ocurre? Si entonces estás muy nervioso, coges el huevito y tienes que tener cuidado para controlar tus nervios. Y vas y te acercas a la mesa, me imagino que es así, porque me lo han contado, yo no he podido estar en el curso, todo esto son dimes y diretes. Y si estás a punto de dar un golpe o reñir al profesor, dice profesor, y te acercas el osito de peluche. Me ha pasado los nervios y ya. ¿Y con eso quieres solucionar el asunto? Todo eso al lado de un vaciamiento semántico, una nadería absoluta, una falta de herramientas, porque aprendemos para aprender que si no hay nada que aprender, si cada vez los currículos son más flojos, más rivalizados. Pero esto de los sitios es verdad, osito y huevo. Y el huevo, con el huevo que se hace, porque... Entonces dijeron unos cuantos que participaron en el... Claro, yo tengo mucho chivato. Y dijeron, pero es que es peligroso entrar con el huevo porque tal como son, te lo pueden echar y es que es básico. Dijeron, bueno, el osito. Y el osito. Desde el punto de vista conceptual o metodológico, o sea, yo creo que tiene hay que hacer, por supuesto, una labor crítica con respecto a todos estos... Pero en cierto modo es sencilla, es decir, que es tan vacío, es un formalismo tan vacuo que es relativamente sencilla. Yo creo que lo que, desde un punto de vista materialista, habría que hacer, y yo en parte intenté rastreando los gérmenes del
podríamos denominar el paradigma Lotze. Utilizo el concepto de paradigma para explicar hasta qué punto lo empapa todo. Es más, Rivera habla de panteísmo pedagógico, por cierto. Un panteísmo pedagógico, en un sentido similar. Yo creo que lo que puede arrojar algo de luz para poder entender por qué se ha llegado a esta fase es ver, como decía antes, los procesos históricos, tecnológicos, económicos, demográficos, que hacen que a partir de determinado momento la sociedad desarrollada, sencillamente la escuela pública sea superflua. Entonces, la pedagogía no viene a ser nada más que casi un síntoma de un relativismo y de una negación de los rudimentos básicos del conocimiento, porque acaba siendo una mera carcasa. Es como el modo en que la herida supura, pero realmente el problema es otro, que eso es la pura pantalla muy eficaz, porque se ha vendido como una enseñanza o educación o escuela inclusiva al alcance de todos, lo que ha condenado precisamente a los que menos medios tenían a la indigencia intelectual, académica y en fin, administrativa, claro. Sí, pero no es tan fácil desmontarlo, ¿no? Que yo he dedicado muchas horas a eso, porque la hora de mira, soy todo gilipollas. Como no es un argumento, desmontar un discurso vacío, que de puro vacío no deja asideros para argumentar, es dificilísimo, ¿eh? Es muy difícil. No, es difícil que tenga eficacia, es difícil que funcione, eso por supuesto. Pero desde el momento en el que alguien, un profesor, un pedagogo no, porque precisamente los pedagogos no suelen estar en el aula. Entonces el tema no es tanto de individuos, de nuevo, claro, si el tema no es de pedagogos o psicopedagogos que puedan dar determinadas orientaciones, determinado apoyo en casos muy concretos al profesor. El problema es de organización, precisamente. Es administrativo y por tanto político. Sí, exactamente, porque los pedagogos son una imposición política. En realidad, que son los nuevos censores, en definitiva, del sistema educativo. Los nuevos curas. Sí, los nuevos censores. Una intervención así, con esto que comentas justo ahora de los políticos, yo que no sé si soy histórico o masoca, me he leído un programa electoral de los que se presentan ahora. Y yo que es más masoquismo que historicismo. Entonces, en la parte de educación, bueno, latín y griego no existen, evidentemente, en los programas de los viejos y los nuevos partidos. Y en uno de estos se dice que los manuales son anticuados, o sea, el concepto de manual, un libro de texto en sí mismo es anticuado, la memorización también, incluso se dice que los niños se aburren haciendo ejercicios en clase, pues de matemáticas, de traducción y demás. Entonces, bueno, pues se plantea que lo que habría que hacer es enseñar utilidades que no sabemos muy bien qué es, pero que tiene que ver con este concepto de aprender a manejarse, una especie de traslación del coaching al niño, ¿no? O sea, vamos a coachar al infante. Y entonces, esto me recuerda a un texto que ya era viejo, ya en los 80 o 90, que era cómo ha evolucionado la educación. Antes se ponía para Francia o para España, es lo mismo, ¿no? En 1950 se dice, un labriego tiene un campo, entonces se dicen dos medidas, cuál es la producción por hectárea y cuál es el precio por patata. Dice, si tiene unos gastos de no sé qué, saca el porcentaje que tendrá que pagar de impuestos, o sea, una operación complejísima. Pasaban las décadas y ya el mundo de elementos ya estaban más caritos, hasta que en los 90 era subraya la palabra labriego y discute con ella y con tu compañero. Entonces, esto es una cosa que viene de largo, o sea, parece que nos asombramos ahora de que de repente un político joven y emergente y demás diga que todas esas cosas son absurdas, pero el problema es que llevamos mínimo 40 años en este proceso y no sé hasta qué punto los políticos son los más interesantes. O sea, no sé, quería ser vuestra reflexión. Si me permites una apreciación histórica. Desde mucho antes, pero para que se tenga una referencia clara, el primer sistema educativo, el primer plan de estudios del franquismo es de 1938. Lo diseña Pedro Sainz Rodríguez. Y ahí ya, en ese sistema de enseñanza que por otra parte tenía un nivel de exigencia que es inimaginable hoy día, exigencia académica que es desde luego inimaginable hoy día, Pedro Sainz Rodríguez, que a poco tiempo tenía que largarse de España por otra parte, ahí ya se empieza a hablar de una nueva educación. O sea que el leitmotiv de la enseñanza memorística como algo arcaico es muy temprano, está en textos
Y he puesto una referencia concreta, pero se encuentran antes, en la legislación española. Bueno, hablar de la escuela moderna de Francisco Ferrer Guardia y toda esa tradición, ¿no? Y la institución libre de enseñanza, por supuesto. Y en el caso concreto actual, si me permitís, como me ha sucedido este verano, creo que debo decirlo, casi por obligación ciudadana, diríamos. Me tomé la molestia de leer por interés gremial, intelectual y, bueno, en cierto modo sí, diría por responsabilidad ciudadana, ¿no? Me leí el programa electoral en la parte dedicada al pacto educativo que proponía en su programa electoral Ciudadanos. Me parecía que era lo más sensato, que entre la fauna, entre el marasmo, digamos, electoral que había a nuestra disposición, podía ser acaso lo más sensato. Y en buena medida porque sí que hay algunos referentes fiables en Ciudadanos, y estoy pensando principalmente en Xavier Pericay, que es un filólogo que ha escrito textos sobre enseñanza muy clarificadores. Entonces me encuentro en esa propuesta que repite estos mismos tópicos en buena medida y que es muy vacía, que falta concreción. Con ánimo, entendí yo, constructivo, y reflejando algunas de las cosas que me parecían interesantes, insistí en estas otras, que eran tópicos que se presentan como innovadores, pero que son viejísimos, son casposos, vamos. En fin, lo que recibí fue una contestación, el texto se publicó en El Mundo, y lo que recibí fue una carta de Luis Garicano contestando que yo no me había leído el programa. No sabes. Ese grado de degradación que a fin de cuentas vivís en la enseñanza media continuamente, es exactamente lo mismo que se vive en la universidad. Yo supongo que nuestro común amigo Pedro te habrá contado la reunión que tuvieron antes del verano para modernizar las técnicas de enseñanza en la Complutense. El hallazgo, que era absolutamente maravilloso y que va a revolucionar toda la atención, presencia, participación de los alumnos, consiste en que los alumnos vayan a clase con su teléfono móvil y durante la exposición del profesor vayan enviándole emoticonos. De tal modo que cuando acabe la clase el profesor se va a su despacho y responde a los emoticonos por emoticono, sin utilizar en ningún momento una sola palabra, porque eso rompería la intimidad entre el profesor y no sé qué, porque es que eso no se puede cambiar. No es bueno, no es nada, eso es un... Pero que no es broma, eso ha sido una reunión de renovación de la Complutense. Un detalle, un factor más, ¿no?, añadir al panorama un poco desolador que estamos trazando de la educación en España, pero desolador, pero realista, ¿no? Es que el otro factor, aparte de los pedagogos, que yo creo que es ahí importantísimo y ha supuesto pues una quiebra, sobre todo de la educación pública, ¿no? Porque al fin de cuentas es esa educación, la pública, la que está llamada a articular el Estado, ¿no?, a articular España, pues es los padres, la inserción de los padres en la escuela. Y esto es algo que en la jornada de ENAES se vio muy bien cuando los representantes del PP de Vox, el eje central de sus propuestas en educación eran los padres, el derecho de los padres. Bueno, pero el derecho de los padres está coartado por el derecho de los hijos a recibir una educación que vea más allá de la ideología de los padres. Quizás en ese sentido, en su momento se comentó, Xavier Pericay fue el único que en su intervención no habló prácticamente de los padres, sino que habló sobre todo de los profesores, aunque de una manera muy vaga, sin querer pillarse los dedos porque estamos en campaña electoral, ¿no? Y quizás simplemente un detalle para dar un tema positivo, pues por donde yo trabajo, el instituto en el que yo trabajo, muchos chicos van a hacer un cuarto de la ESO en el bachiller en Estados Unidos y luego vuelven. Y bueno, como ciertamente es una zona casi media alta, pues se pueden permitir colegios buenos en Estados Unidos. Y mis sensaciones cuando vuelven, ¿no?, ver el nivel que tengan en matemáticas, que es mi campo, pues me llevo una grata sorpresa cuando veo que no tienen prácticamente ni puñetera idea. Entonces digo, bueno, no lo estaremos aquí haciendo tan mal cuando un alumno... Cuando se puede hacer todavía peor. Sí, efectivamente, se puede hacer todavía peor. No digo más. Yo por lo de la pedagogía y los padres.
Y incluso me han de Pelayo otra vez, porque recomiendo la novela de Miguel de Unamuno, Amor y Pedagogía, que probablemente sería contemporánea, o estaría escrita por los años que este autor que has citado tú, en donde se dan las dos supersticiones, o sea, porque está la pedagogía, la crítica demoledora, y el hecho de que sea el padre quien quiera hacer de su hijo un genio. Es más, ahí... Que dice que se acaba suicidando, sí, pero que está todo ya en esa novela. Es más, ahí Unamuno establece el paralelismo entre pedagogía y demagogía, dice él, tildándolo en la I. No, me gustaba escribir un libro en el año 72, creo que es, Etnología y Utopía, ¿no? Hoy podría, bueno, aquí alguno podría escribirlo, yo lanzo el título, Pedagogía y Pantopía, ¿no? Porque esto decía, están en todas partes, ¿no? Pantopía. Entonces, efectivamente, pero yo creo, yo voy a dar una referencia aún más atrás respecto de esta controversia entre el educar divirtiéndose, por lo tanto, divergir de la propio contenido, y el educar con el discipulaje, ¿no? Con la disciplina, que es Aristóteles. Aristóteles esto lo trata, cuando habla de la música, lo trata así, existe la controversia, o sea, este debate ya está, lo trae a colación Aristóteles. Habla de la política, de la educación musical, y dice esto, que es controvertido el asunto de si se debe educar divirtiéndose o disciplinándose, lo sacan. O sea, quiero decir que este tema es trascendental probablemente a la propia educación como tal proceso, digamos, un proceso muy ambiguo. Y esta ambigüedad, esta paradoja, la paradoja del aprendizaje, que habló Platón, ¿no? La paradoja que llena todo ser, que han olvidado absolutamente y obviado los pedagogos actuales, ¿no? Esto de enseñar a enseñar y casi hasta infinito, ¿no? Entonces, enseñar, pero claro, ¿quién enseña al que enseña? A enseñar a enseñar. O sea, hay alguien que enseña a enseñar a enseñar. ¿Y quién enseña a enseñar a enseñar? Pues hay alguien que enseña a enseñar a enseñar. Así hasta el infinito, hasta Dios, porque claro, tiene que haber una causa primera, diría Santo Tomás. Entonces, ¿qué es la paradoja del aprendizaje? Es decir, ¿cómo aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿No? Platón salió por la tesis de la reminiscencia, ¿no? Y pues no aprendemos, lo que hacemos es recordar, ¿no? Pero es que esa paradoja no se la puede saltar uno. Es que no se la puede saltar uno. Es decir, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se descubre algo nuevo? Si lo buscas, es que ya lo has encontrado. Entonces, ¿cómo se produce? Y esa paradoja no se resuelve. O sea, no la tienen resuelta. La han obviado, quiero decir. La han obviado. La han dado por buena. Es decir, bueno, aprender, ya está. Sí que son. La cosa es que el aprender es transmisivo, de quien lo tiene a quien no lo tiene. Y esa palabra, un aprendizaje transmisivo, pues claro. Sí, pero me lo han enseñado otras personas que sabían más que yo, claro. Claro, sí, pero que la paradoja que se establece ahí, esto lo dan por obvio, dan por bueno la propia enseñanza como tal idea, ¿no? Entonces, que hay que superar esa paradoja, porque esa paradoja no se puede olvidar, creo. Y en esta línea, que da referencias anteriores a este debate, pues es un poco lo que hablaba de José antes, ¿no? Aparte de la escuela moderna, que yo creo que aquí ya, o sea, la escuela moderna, la obra de Francisco Ferrer y Guarda, el libro de la escuela moderna, que Unamuno puso a guerra en burro, cuando fusilan a Ferrer y Guarda, Unamuno dijo, y bien fusilado está. Entonces, el caso Ferrer, el texto de Unamuno, admirable, y bien fusilado está, entre otras cosas. Entonces, yo propuse en un programa fusilar a los pedagogos, pero me dijeron que era anticonstitucional. Pero se puede reformar la Constitución. Sí. Yo soy enemigo declarable de la pena de muerte, pero yo marché sin... No, pero esa excepción se puede hacer. Yo lo suscribo. No sé si le costará ser procesado o lo otro. Que sea pena de muerte o no ser procesado. ¿Cómo lo ves? Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que de ahí en la escuela moderna ya aparecen todos estos ingredientes que llevan pues, hasta el libro, hasta la caricatura, ¿no? De los sitios. Entonces, y además, y yo es lo que quería subrayar, y ya está, ya me quedo. Es que, digamos, este proyecto es un proyecto que de nuevo, como cualquier otras instituciones, arrastra unos presupuestos, ¿no? Quiero decir que no es una gracia.
Es decir, quiero decir que esto hubo un montón de puestos funcionariales y no funcionariales, es decir, hay destinados a financiar todo esto. Y además, que no es inocuo tampoco, es decir, que está perjudicando, sobre la quiebra y demás, pero es que claro, las disciplinas tienen que continuar, tiene que haber una continuidad. Y se ha dejado prácticamente en manos del autodidactismo en buena medida, que persiste, y el autodidactismo es una fuente de formación importante, es decir, la propia disciplina, claro, quiero decir que las propias disciplinas tienen sus didácticas y en la medida en que te disciplines en ella queda neutralizado este asunto. En la medida que aprendas matemáticas queda la pedagogía fuera. Pero, y la gente sigue aprendiendo matemáticas, ¿no? Entonces, porque es capaz, pero claro, tiene un peso desde el punto de vista docente, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Los departamentos de orientación extraordinarios, ¿no? Que dedican mucho tiempo del profesorado actualmente a administrar todos esa retórica, esa jerga, de la que hablaba José, que tienes que recortar y pegar y tal, que seguramente hubo un primer texto, una Biblia, ¿no? del que primero hizo todas programaciones según la LOGSE, ¿no? Tiene que haber un creador ahí, porque todo lo demás fueron recortes y pegas de ese texto originario, ¿no? Que no se sabe probablemente el dios Tot, ¿no? Hablaba en el Fedro, Platón, ¿no? Pues hay un dios Tot de la jerga pedagógica que lo puso por escrito y ahora todo lo demás es el resultado de la recorte y pega, porque yo no conozco ningún profesor, ninguno, de los muchos compañeros que tenía, estoy teniendo en Madrid, he estado en 18 institutos, centros más o menos de Madrid y tal, y ninguno que haya sido el que ha escrito los primeros textos. Entonces, no sé. Y este trato con esta jerga es realmente un peso, un lastre muy importante desde el punto de vista docente, es decir, que te aparta de la propia, de sumergirte en la propia disciplina que tienes que impartir, con sus didácticas y tal, es decir, que la didáctica hace que la pedagogía se quede fuera, es decir, las matemáticas. En ese sentido, por ejemplo, un miembro del partido del PP, en este caso, Alicia Delibes, escribió un libro fantástico sobre este tema, y sin embargo, bueno, no es lo mismo. Es decir, la ONCE es no sé qué responsabilidad tiene Alicia Delibes en la ONCE, pero la ONCE es solo como empieza. Cada uno tiene un sueño y un talento, del talento en talento y del talento al talento. Repiten 8 veces talento, pero además en construcciones sintácticas que no tienen ni... O sea, que están mal escritos, ¿no? Pero nada más empezar. Entonces, claro, la educación que ya va a empezar no respeta la propia sintaxis española que tiene. Entonces, se pasó del talante de Zapatero al talento de Rajoy, ¿no? Entonces, de talante en talento, el caso es que la casa se barra, ¿no? Entonces, lo que quiero subrayar es como que esto que es un peso, que no es algo liviano que puedes decir, si es esto. No, es que está pesando en las instituciones educativas en España. Teresa, ¿qué decir? Yo quiero decir 2 cosas, pero necesito vuestro contrapunto, ¿no? La primera de todas, no estoy de acuerdo. Es que asistimos a una barbarización de la cultura. Cada jornada sale con menos cultura, y yo lo llamo ciudadanos. Y lo estaba comentando con la compañera, lo llamo ciudadanos porque no quieren ciudadanos, quieren ciudadanos con poquito bagaje. Y me imagino, evidentemente, que con afanes manipuladores, controlables, y para que cada uno se saque de la chistera su imaginario y pueda controlarlo, ¿no? Pero este grupo este tándem MM, ¿no? Michavela y Marchesi, ¿no creéis que estaban muy influidos por el movimiento 68ista, aparte del movimiento pedagogo, que es innegable que está ahí? En la medida que, si se leen los textos de la Revolución de 1968 franceses, decían abajo las aulas, abajo el sistema de exámenes, fuera suspensos. ¿No creéis que eso ha funcionado como un imaginario bestial que se ha dicho, podemos cumplir ese sueño? Y ahora que no hemos tenido revolución francesa, tuvimos una revolución mal acabada con la guerra del 36 al 39, pues ahora es la nuestra. Digo, no, que quiero que me digáis vuestra opinión. Sí, totalmente. Yo creo que está filtrado en el ambiente, ¿no? Es como decía Goethe de Kant, que no hacía falta leerlo porque se respiraba. Pues es igual. O sea, el 68, todos, la autoridad, la tarima, el hablar de usted, por favor, eso es autoritarismo. Y yo creo que es todo, en el fondo, el democratismo. Cuando decíamos las causas reales de todo este problema
tan difícil de combatir, pues en buena medida tiene que ver también con ese otro fundamentalismo que está presente en la educación, aparte del científico, que es el democrático. Sí, la democracia lo tiene que invadir todo, y es la ideología estadounidense. Claro, es que el profesor, por el hecho de tener una autoridad, por el hecho de que sabe, está siendo autoritario si al alumno le hace sentirse inferior. No, es que es inferior, ¿no? Pero inferior en cuanto que no sabe, porque precisamente lo que quiere es igualarle, con lo cual esa sería la verdadera democracia, ¿no? Que tú vas a conseguir ser igual que yo. Pero no, es que partimos de una situación totalmente asimétrica y es un autoritario, la realidad de la asimetría. Entonces eso se ha instaurado en todas las instituciones, en la familia. Evidentemente los padres consideran que somos los profesores que tenemos que educar, con lo cual en casa están salvajes y llegan salvajes al instituto y son intratables. En el instituto, por supuesto, bueno, hay que hablar de la policía o la Guardia Civil, porque vamos, está claro que ya son fascistas. Cuando llega el propio interés, la gente se vuelve mucho más pragmática. Es decir, en medio de cuando subimos un avión, vamos entre todos a ir como nos fiamos del piloto y todos quietecitos. Sí. Y en un hospital también, todos vamos a ir. Aunque no te creas que, o sea, tienes razón, es verdad, pero eso de que en la sala de espera de los médicos ponga ese cartel tan ignominioso de que no se puede agredir al médico, es que se ha hecho. Es como en algunas iglesias que, bueno, que no se puede escupir. Sí. Oye, y a mí me da vergüenza que cuando voy a hacer una operación me hagan firmar una especie de contrato en el que yo acepto que puede tener repercusiones negativas para mi salud. ¿Es por qué? Porque el médico se está cubriendo las espaldas de que yo vaya a denunciarle. O sea, con lo cual, ese igualitarismo, ese democratismo absurdo está en la medicina. Tú te pones en manos del médico para operarte y no del lechero. O sea, de acuerdo, pero se está ahora dando su labor. Se está ahora dando su labor. O sea, hay médicos que directamente, por evitar discusiones, pueden dejarte a ti la opinión de si te tienes que operar o no. ¿Por qué la medicina está manteniendo más el nivel que otras facultades? No, por supuesto. Porque no, decir, aprender por sí mismo, preparar un enfermo al estudiante. Tú le das medicina, si mejora o empeora, construyes tu conocimiento. Pero lo más grotesco es que te van a firmar un documento antes de operarte que no se puede entender. De todos modos, para ir concluyendo, yo quisiera introducir una modesta idea. Es decir, lo que ha ocurrido con el profesorado en las últimas décadas no ha ocurrido del mismo modo con otros sectores profesionales o con otras actividades profesionales. Si pensamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Poder Judicial, es decir, a los jueces se les sigue tratando de señoría, los jueces siguen vistiendo la toga y al Poder Judicial no se le ha tocado. Es decir, del Poder Judicial, por ejemplo, nadie se ha reído. Sin embargo, el profesorado ha descendido de la tarima, es decir, toda esta degeneración que ha vivido el profesorado en todos los niveles, la enseñanza media, la enseñanza universitaria, se ha llevado a cabo con la complicidad mayoritaria del profesorado. Es decir, el pedagogo por sí solo no podría haber conseguido lo que de hecho se está consiguiendo. ¿Por qué? Pues porque mucho del profesorado universitario, y supongo que en el instituto, en las enseñanzas medias habrá ocurrido algo parecido, se ha disfrazado de guay. Es decir, ha jugado a ser el colega del alumnado y esto se ha extendido mucho más allá de lo que podría ser posible contrarrestar. Entonces, en este contexto ya se han perdido los papeles. Ahora bien, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta situación y cuáles van a ser las consecuencias? Probablemente ninguno de los que está aquí podemos saberlo. Pero a ver cuándo un juez se baja del estrado. Jamás. Ese poder no se va a renunciar, no se va a delegar jamás. Sin embargo, el profesorado sí ha entregado casi todo la potestad y el poder al que nunca jamás debería haber renunciado. Y yo creo que en todo caso hay medidas objetivas con independencia de la aquiescencia de buena parte del profesorado, que desde luego se ha dado. Hay un par de medidas objetivas que consagra la LOCSE, que se han heredado, se han perpetuado, que son medidas objetivas que hacen inviable la operatividad de la función, de lo que yo llamaría función profesor, que es la promoción automática y la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años.
eso maniata, o sea, deja maniatados literalmente en la capacidad de impartir conocimientos y de impartirles al profesorado. A los padres también. Porque el padre antes podía decir, o estudias o te vas a trabajar. No, pues el padre tampoco. O sea, han maniatado a toda la sociedad. Es como la revolución cultural de los chinos, solo que gracias a la enseñanza. No pudieron hacer nada. Es un desenlace que termina en fracaso, más tarde o más temprano. Yo, lanzando un poquito el tema del 68 y haciendo otro paso así, yo creo que en España, además, este asunto cobra una gravedad mayor que en otros países quizás, por el fragmentarismo, por las autonomías y toda la 78, relativamente porque efectivamente la ley Villar-Palasí, ya no tanto con el regionalismo, pero sí un guiño al fundamentalismo democrático tremendo, y a la pedagogía. Villar-Palasí, el prólogo de la ley Villar-Palasí habla de la ley de hierro, utiliza una expresión muy de la pedagogía, que hay que atenerse a ella, y después se utiliza la palabra venceréis, pero no convenceréis, curiosamente, poniéndose, o sea, quiero decir que es muy curioso, ¿no? El prólogo de la ley Villar-Palasí, muy llamativo, años 70, que se introducen las lenguas vernáculas a través de esa ley, por cierto, en el año 75, antes de que muriera Franco, ¿no? La educación en España, las lenguas vernáculas, gallego, catalán y euskera se introducen con la firma de Franco, Francisco Franco, en febrero del año 75, un decreto de Franco, firmado por Franco. Que esto es llamativo y curioso, sobre todo porque yo soy de Galicia, no que le día, soy de Vigo, no de Pontevedra, si me explico. Y entonces, pues allí la matraca era la del franquismo, por supuesto, la opresión del gallego y tal y cual, ¿no? Entonces, estos documentos que da cinta y raya ese asunto, ¿no? Claro, distinto era la utilización del gallego como instrumento de fragmentación, eso es otra cosa, claro. Eso sí que se perseguía naturalmente y la Segunda República también lo hizo en parte, ¿no? Entonces, pero la conexión entre, es decir, la institucionalización de la educación nacional en España, dada por la Constitución de 1812, nacional de la nación española, pero la única, como es un proceso de centralización, precisamente, ¿no? Es decir, uno de los valores que se destacan de la educación nacional era su centralización frente a la fragmentación previa. La educación hasta el año 1814, la primera ley de Quintana, el poeta Quintana, ¿no? La primera ley de educación en España, España nacional, educación nacional, de 1814, ¿no? Entonces, de las cosas que se subrayan precisamente es su centralidad, su centralización. Es decir, la educación estaba fragmentada porque dependía de los ayuntamientos. Entonces, el ayuntamiento hacía lo que le daba la gana. Entonces, esa fragmentación es lo que había que evitar. Entonces, además se pone por constitucionalmente la educación, es decir, la alfabetización del ciudadano, de ese individuo miembro. España es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, es decir, la reunión de todos los españoles, cada uno de los españoles de ambos hemisferios. Entonces, la consideración, desde el punto de vista del mito de izquierda de Gustavo Bueno, se llama atomización, vamos a llamarlo así, la racionalización de la sociedad política en cuanto que al margen de los estamentos, ¿no? Se participa de la nación directamente, como átomo ciudadano, como súbdito, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que la consideración del ciudadano como participando directamente, no a través del estamento, sino participando directamente en la nación, tiene que estar educado, constitucionalmente educado en alfabetización, tiene que estar alfabetizado para entender el mensaje del Estado, etc. Entonces, esto es un proceso de nacionalización y centralización de la educación que llega hasta el año 78. Es decir, incluso la ley Villar-Palasí aquí sigue siendo una educación nacional, tiene como referencia a la nación. ¿Qué ocurre en el año 78? Que la referencia ya no es la nación, la referencia es la comunidad autónoma. Entonces, al ser la comunidad autónoma se junta, digamos, con esto que estamos hablando, con el relativismo postmoderno y del Live the Kids Salon, ¿no? Teacher, leave the kids salon, deja a los niños en paz, ¿no? Como decía el burro, ¿no? De Pink Floyd. Entonces, we don't need education, o sea, ya lo dice todo, es derivado del 68, ¿no? Entonces, no necesitamos educación. Abajo la escuela vive la educación, que decían los anarquistas, ¿no? Entonces, esta idea anarquista
que se junta con la idea regionalista, digamos, autonomista, para circunstancializar, digamos, a la educación y tal. Entonces, pues claro, todos los contenidos comunes quedan fuera, digamos, es una especie de contenidos comunes, es decir, lo que hacen que un niño que se esté formando en Murcia, pues sea exactamente lo mismo que en Cataluña, esos contenidos comunes se rebajan y se sobredimensionan aquello que les diferencia, que es nada, claro, no se sabe lo que les diferencia, porque la historia de Cataluña al margen de la historia de España es imposible, pero entonces se sobredimensiona y entonces esto juntado con el pedagogismo pues es una bomba para España, una verdadera bomba, es decir, es una educación que destruye el centralismo educativo y además, es decir, es una educación desde el punto de vista nacional fragmentaria y además pues sin contenido, genérica, vacía, esto que estamos, este proceso que estamos hablando. Y claro, España está acompañando el proceso de descomposición de la nación, en este sentido, la propia institucionalización fragmentaria de la educación. Entonces, en España, digamos, este asunto es más grave. Entonces, la idea de progreso sea más fuerte, el crujir de España es mayor. Porque claro, allí está entre democracia, fin de la historia, ética por encima de la policía, hay un montón de elementos que están disolviendo todos, totalmente conectados. Pues, no es posible. Yo creo que la idea de ciencia, que siempre bueno, pero todo el mundo tiene esa idea, y la ciencia representa la paz mientras la Iglesia haga la guerra. La religión haga la guerra. Una última intervención breve. Tenemos un congreso de filología sobre la infancia y la actualidad, y como estaba pagado por los ministerios, pues tenían que venir dos pedagogos, uno en la primera sesión y otro en la última, en las fumetas. Pero escuché los 10 primeros minutos y el último pedagogo lo que decía es que hay que eliminar el concepto de menor, porque implica discriminación. O sea, a los niños ya no se los puede llamar. O sea, dentro de esta neolengua que va avanzando literalmente tampoco, claro. No, más en coñas. Es un tío pagado por el ministerio, o sea, que trabaja en el ministerio de no sé qué cosas. Y lo que dice es que dentro de las nuevas teorías pedagógicas, pseudo, lo que sea, dice que el concepto de, o sea, la expresión menor, que siempre hablamos de menor, los menores, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo porque implica discriminarlo o pensar que está en otro plano y trauma y... Es exactamente un imperativo como el de Orwell, ¿no? En 1984, es decir, ir suprimiendo términos lingüísticos, ir amputando la realidad, es decir, crear un sistema educativo ablativo donde se le van suprimiendo partes y en la que el pedagogo es el eufemismo por el censor, es decir, el pedagogo es el neoinquisidor posmoderno que está de alguna manera censurando el trabajo de los profesionales. Quizás por razones de tiempo sería conveniente hacer una pausa hasta... De manera que muchísimas gracias de nuevo al público y a los ponentes.